soy Mónica y eso es Spanish My Passion. Si has visto mis videos, ya sabes que aprender idiomas es mi pasión enorme. Yo no puedo imaginar mi vida sin aprender. Yo aprendí 4 idiomas, pero sin dudas español es mi idioma favorito. Y por eso yo decidí crear Spanish My Passion para conocer las personas que tienen la misma pasión, que buscan más oportunidades para hablar y que buscan una comunidad maravillosa que tenemos en Spanish My Passion. Hoy voy a hablar con Alini. Alini es una chica muy interesante que vive en Argentina, en Buenos Aires, y que habla español con este acento maravilloso de Argentina. Muy prontito vas a escucharlo. Vamos a hablar con Alini. Hola Alini, hola Alini, ¿cómo estás? Hola, Mónica, bien, ¿y vos? Sí, muy Gracias por la bien. invitación. Sí, muchas gracias, muy bien. Aline, antes de nuestra charla yo he dicho algunas palabras sobre ti, pero pienso que será maravilloso si tú pudieras presentarte un poco más. Ok, yo soy Aline, soy brasilera, ahora viviendo en Argentina. Estudié historia en la universidad, pero tengo una conexión muy fuerte con los idiomas y terminé trabajando mucho más con idiomas que con historia. A Ajá. pesar de que sí trato de mezclar las dos cosas también en la enseñanza de idiomas. Sí, pero ¿cómo Y, hablas español? Hombre, ¿y cuándo empezaste a aprender español? Empecé de chica, tenía, supongo, como 13 años. Español fue el segundo idioma que empecé a aprender, el primero fue el inglés. Sí, Ah, y hice un curso en este momento con una profesora boliviana. Y bueno, pero era muy joven y no tenía tantas oportunidades de hablar. Eso fue claro. hablar español realmente, a pesar de que empecé a estudiar de muy chica, hablarlo, um, empecé a hablarlo cuando vine a Argentina por primera vez, digamos. Claro, claro. Alini, nosotros hablamos mucho y yo sé que siempre quisiste vivir en Argentina. ¿Por qué este país? ¿Por qué Argentina? Es no es una pregunta que tenga una respuesta simple, pero no, Argentina es un país hermoso, con gente muy generosa. Y yo desde que vine por primera vez, no sé, Buenos Aires sobre todo, hay que hacer una diferencia entre Argentina y Buenos Aires, ¿no? Tal Sí, vez eso no deba entrar en el video, porque lo que pasa es que muchas veces se habla de Argentina y eso dicen ellos, ¿no? Muchas veces uno empieza a hablar de Buenos Aires como si fuera toda Argentina y no es así. Entonces esto tal vez convenga editarlo y cortarlo. Pero bueno, desde que vine a Buenos Aires por primera vez, hay algo que me encantó de este lugar y es difícil describirlo objetivamente con palabras, qué es lo que fascina de Buenos Aires. Pero hay algo acá, más allá de que la ciudad sea una ciudad muy linda, pero hay algo en Buenos Aires, hay algo de su dinámica eh, que es muy atractivo, su vida cultural, eh, y que y no también algo existe, que, Alini, y que ¿cómo? esto no existe en Brasil, por ejemplo, esto no existe en Sao Paulo. Sí existe, pero Diferente, parece ¿no? que queda muy abstracto todo, pero es distinto, no sé, por ahí me siento más identificada con lo que vivo acá, por ahí es algo más, tal vez más personal que les pasa a algunos, y a mí me pasa que acá me siento más identificada y me siento...
es como que es una ciudad que me llena de vida y eso no lo siento tanto en São Paulo. Tal vez tenga que ver también con el hecho de que São Paulo sea una ciudad gigante y tenga una Sí. dinámica más complicada, no Ujú, sé. entiendo. Eh, Ujú. ujú. Yo creo que lo que me hace también fácil estar acá es que tenemos muchas cosas en común, no, sobre todo entre porteños y paulistanos, ¿no? Gente de São Paulo y gente de Buenos Aires, Sí, pero sí hay diferencias, obviamente, y sobre todo con respecto, o sea, culturalmente compartimos mucho, pero sobre todo con respecto a la dinámica de la ciudad, sí hay muchas diferencias. Creo que en São Paulo falta tiempo, por ejemplo, acá, a pesar ujú. de que obviamente es una capital, es una ciudad grande también, es como, es más fácil que... Se vive diferente, ¿no? Se vive Sí, el ritmo de diferente. vida es un Ujú. poco más tranquilo. Y si un porteño me escucha diciendo eso, me va a decir que estoy loca, porque para ellos es como, no, ¿cómo puedes decir Buenos Aires es un caos? Pero por comparación con São Paulo, Claro, hay un ritmo un poco más tranquilo, a pesar de claro. que sí, es un ritmo de capital, es un ritmo, y los argentinos son gente como muy, muy dinámica, pero sí, hay menos complicaciones, me parece, en Buenos Aires que en São Paulo. Ya no te sientes extranjera, ¿no? En Buenos Aires. ¿Se puede decir, No, no? no, muy pocas veces ha pasado de que me haya ese, pero poquísimas, muy pocas. De hecho, acá es como me llama la atención lo cómoda que me siento viviendo acá. Claro, claro. Y dime, ¿qué haces en Argentina? ¿A qué te dedicas? Porque yo sé que enseñas español, ¿sí? Sí, Ujú. sí, bueno, doy clases online, enseño español a brasileros y portugués a extranjeros. Claro, Entonces también fue eso lo que me dio la oportunidad de quedarme a vivir en Argentina, claro. tener este trabajo remoto. Ujú. Y los brasileños, ellos quieren aprender español, ahora pienso que vale la pena para ellos aprender español, ¿no? Sí, seguro. O sea, yo diría que a mí me encantaría que la gente en Brasil tuviera más ganas de dedicarse al español, porque nada, todos los vecinos nuestros Exacto, hablan español, no solamente exacto. Argentina. Tenemos una conexión muy fuerte con Argentina, pero obviamente eh, somos parte de América del Sur y de América Latina, y me parece que sería muy interesante ya desde este punto de vista que quisiéramos tener más contacto con el español y con todo lo que es la cultura de nuestros vecinos. Claro. Yo entiendo que siempre hablamos sobre los brasileños y hablamos que este idioma, que español, puede abrir muchas puertas para ellos, ¿no? Que puede cambiar su vida. Y con español, la gente puede cambiar mucho su vida. Pueden trabajar en otros países donde se habla español, pueden mudarse o pueden aprovechar los intercambios, por ejemplo, en las universidades, porque yo sé que existen los intercambios también. Sabemos que hay muchos brasileños, por ejemplo, que estudian medicina, ¿no? En Buenos Aires. Y esa es la oportunidad Ah, importante. Y yo pienso que vale la pena decir sobre eso que los claro, brasileños deben pensar sobre aprender sí, español. sí, sí, seguro. Sí, más allá del hecho de que para mí los idiomas y el español específicamente te abre puertas, ¿no? O como a conocer un mundo distinto, a expandir este mundo que uno conoce, también te da oportunidades en lo que es la vida
práctica, ¿no? No solamente en tu universo cultural, sino que Claro, también eso, oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio. Y sí, acá hay muchos brasileños que se vienen a estudiar medicina a Argentina, no solamente medicina, sobre todo medicina, pero no solamente medicina. em, y también eso, como decías, hay muchas oportunidades en otros países hispanohablantes y estaría bueno que tuviéramos estos intercambios con, con Latinoamérica con más frecuencia, me parece. claro. Y dime, ahora tienes más amigos, ahora en Argentina, en Buenos Aires, ¿tienes más amigos brasileños o argentinos? Bueno, los dos, pero conocí, o sea, tengo amigos argentinos y tengo amigos brasileros. Yo pensaba que no iba a conocer tantos brasileros acá, pero la verdad que sí me acerqué a otros brasileros que viven, brasileras, sobre todo mujeres, son la mayoría, Ujú, eh, que viven acá y que tienen esta misma conexión con el lugar, ¿no? Este mismo encanto con Buenos Aires y con Argentina. ujú. Entonces sí me acerqué a brasileras que viven acá, pero también pude hacer amistades con argentinos que son un pueblo muy generoso, muy abierto. Ujú. Entonces, sí. Alini, lo sabemos que español es tu pasión enorme, lo sabemos, pero yo sé también que has descubierto otras pasiones en Argentina, ¿no? Claro, sí. A mí siempre me encantó la música y, y bueno, cuando la última vez o sea, desde que me mudé a Argentina, empecé a acercarme más al tango y tuve la oportunidad de tener contacto con este instrumento que es casi como la cara del tango, que es el bandoneón, que a pesar de que no es un instrumento originalmente argentino, Sí. se convirtió en la cara del tango de alguna manera. Y bueno, desde entonces vengo tratando de estudiar más, conocer más y aprender a tocar el bandoneón, que es bastante Mm. difícil, Sí, pero es muy lindo. sí, sí, yo he escuchado eso. La próxima vez tienes que mostrarlo, este Uh, instrumento. puedo mostrar el instrumento, tocarlo, por ahí me falta todavía. Sí, No pero puedo mostrarlo, sí, sí. sí. Puedo hablar un poco del instrumento, es Ujú. hermoso. Hay una movida de tango muy fuerte en Buenos Aires hoy, me parece. Claro que no llega a ser mainstream, ¿no? No es el estilo que más escucha todo el pueblo argentino, pero sí hay una movida muy fuerte, hay artistas nuevos, ¿no? Porque muchas veces uno cuando piensa en el tango piensa en algo que quedó ahí en los 50, ¿no? Me pasó que yo fui a ver una orquesta y le mostré un video a mi mamá y mi mamá se sorprendió de que eran todos jóvenes los que tocaban. Oh, Ay, son jóvenes. Bueno, sí, son jóvenes porque hoy, obviamente, están los clásicos que siguen siendo una influencia sobre los que hacen tango hoy en día, pero hay una movida de tango nuevo que es muy interesante, muy bonita ujú, y bueno, yo trato de acompañar, de seguir ajá. y me gusta mucho. Sí, sí. Alini, eres la miembro de nuestra comunidad Spanish My Fashion y yo quería preguntarte qué podemos decir, que tú pudieras decir, por qué vale la pena aprender español. Me encanta la versión argentina, el acento Sí. con que hablas, me encanta eso. Es tan diferente, ¿no? Del acento de España, por ejemplo. Y quería, si tú pudieras decir por qué vale la pena aprender mejorar español con nosotros, con Spanish My Passion.
Bueno, me parece que la comunidad ofrece la oportunidad de tener contacto con gente de distintos países, también la oportunidad de practicar con gente que tiene tu mismo objetivo, ¿no? Muchas veces, no sé, uno no tiene tantas posibilidades de viajar y Claro, también, no sé, otros espacios en Internet, muchas veces las cosas se mezclan y me parece que acá sí, en esta comunidad es un punto de encuentro de gente que tiene este mismo objetivo de aprender, de dedicarse al idioma y poder compartir esta pasión, ¿no? pasión, claro. Está bueno, te motiva y eso también, esta posibilidad de tener contacto con gente de todos lados, con distintas eh, variantes del español, ¿no? Con distintos acentos, todo eso me parece que es una Exacto. oportunidad muy valiosa. Exacto, eso me encanta también, que se puede hablar español que no es el mismo en cada país donde se habla español. Sí, eso me encanta, eso es verdad. Ali, muchas gracias por hoy. Yo pienso que tenemos muchos asuntos. Yo quería ver este instrumento y quería saber más sobre tango también. Yo sé que tienes el canal de TikTok donde hay muchas informaciones sobre Argentina y sobre tus pasiones también. Vamos a dar un enlace a tu TikTok, ¿sí? Muchas Genial, gracias. gracias, sí. Gracias a vos, Nos Mónica. vemos muy prontito, ¿no? Nos vemos muy prontito en la otra charla y en Spanish My Passion también. Muchas gracias. Seguro. Gracias. Gracias, chao, Nos chao. vemos.